tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México y su programa universitario de estudios sobre Asia y África les da la más cordial bienvenida a esta plática que tendremos el día de hoy con ustedes del Diplomado en Estudios sobre Asia en su edición 2021. Nos acompañan los coordinadores de módulo de cada una de las regiones del continente asiático que vamos a analizar en este diplomado, la doctora Wendy Phillips del módulo del sur de Asia, la maestra Radina Dimitrova del submódulo de China, el doctor Juan Felipe López Aimes del submódulo de Corea, la maestra Natalia Rivera del módulo del sudeste asiático y en la voz Vania de la Vega, coordinadora del submódulo de Japón, además del equipo técnico del PUEA, a quienes le damos un agradecimiento especial, maestro José Luis Maya, secretario técnico, maestro Javier Sacristán, coordinador del diplomado y además de educación continua, y María José Rivero, coordinadora de redes sociales. Entonces, agradecemos el favor de su atención y vamos a iniciar la plática del día de hoy. Muchas gracias, Vania, por la bienvenida. Nuevamente les agradezco a todos los coordinadores de módulo y submódulo. Vamos a empezar dándole la palabra a la doctora Radina Dimitrova, que es profesora del ENAL y también nuestra coordinadora del submódulo de China, perteneciente al módulo del este de Asia. Adelante, por favor, Radina. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Como siempre, yo, para que no me gane el tiempo, empiezo con agradecimientos. Muchas gracias, por este espacio, y por la posibilidad de colaborar con ustedes por tercer año. Para mí, de verdad, ha sido un placer y un honor. Así que, sin más preámbulo, gracias al PUE, gracias a todos los colegas. Les comparto pantalla para presentarles cómo se va a conformar la parte de China en el primer módulo que trata sobre Asia. Y les quiero presentar, aprovechar el tiempo para presentarles a nuestros ponentes y espero con esta presentación queden más que convencidos, que merece la pena atender a nuestro diplomado y empezar estudiando sobre todo este área tan complejo, tan interesante, tan diverso, con las 6 dobles sesiones sobre China. Son 6 semanas consecutivas, 12 ponentes, y espero que ya están viendo esta parte del Excel que está presentando cómo se van a desarrollar las sesiones por fechas y por horarios. Empezamos la próxima semana, el 9 de febrero, con 2 participaciones muy importantes de 2 académicas a quien les tengo particular cariño, que representan 2 generaciones muy distintas de, cosecha, Colegio de México. Flora Botton, que es, una de las fundadoras de estudios de China en México y en Latinoamérica. Con ella vamos a empezar y con una plática que va a abarcar los fundamentos del imperio chino, tanto su historia como la filosofía clásica, es decir, vamos a arrancar desde la misma antigüedad para después seguir con una joven investigadora, también doctora por el Colegio de México, que hoy día está desarrollando su trabajo de investigación y de docencia en el Colegio de Tlaxcala, que es Ivonne Campos Rico, una colega muy querida que investiga un tema muy particular, la etnicidad en China y los intelectuales Han. Decidimos en este año, ahí donde se puede y donde, permite el tema, invitar a nuestros ponentes que abarquen de cierta forma en sus conferencias lo que es el tema de la ruta de la seda en todas sus formas y en todas las posibles, etapas históricas. Algunos nos dijeron que sí, que sus temas siempre sí se prestan, como la profesora Botton y Ivonne. Otros nos dijeron, no, sabes que es un poco forzado, así que no sé si puedo tocar este tema. Así que si va a haber no un hilo conductor, sino una presencia que está repitiendo de repente de conferencia en conferencia, esto va a ser esta imagen de la ruta de la seda, que atraviesa desde el centro de China hasta Europa, un territorio muy extenso, y también temporalmente atraviesa
lo que es un poquito más de 2 milenios, porque por primera vez los chinos empiezan a desarrollar estos canales de comercio unos 200 años antes de nuestra era. Entonces vamos a ver presencia, atisbos de la ruta de la seda, iniciando con estas dos ponencias, ¿no? Desde la antigüedad hasta el presente. Otra decisión que hemos mantenido en las últimas 2-3 ediciones de la parte del submódulo China es de estar alternando temas, ¿no? Porque es difícil buscar en solo 6 semanas consecutivas tratar de hacer digamos, una observación cronológica, empezando de antigüedad y llegando al presente, porque los ponentes y los investigadores que invitamos siempre trabajan en temas muy distintos y gran parte de ellos trabajan temas relacionados más con la época moderna contemporánea, siglo XX, siglo XXI. Entonces, para que no se junten de un lado temas políticos, económicos, etcétera, y después temas culturales, ¿no? Y que haya como un submódulo de 2 partes, siempre procuramos alternarnos, ¿no? Primero empezamos con temas de corte histórica, de corte cultural, después vienen 2 temas muy fuertes que son diplomacia, economía. Por un lado vamos a tener el doctor Oropesa, que ha sido un ponente constante dentro del submódulo China. Él nos va a hablar de un tema muy particular, así que van a ver cómo vamos a saltar desde la antigüedad hasta el presente con el tema de la guerra sigilosa entre Estados Unidos y China. Esto se va a complementar con la ponencia del doctor Samuel Ortiz de la UNAM, que nos va a estar hablando de la expansión económica de China. Como pueden ver, los 2 temas están muy relacionados y muy ubicados en el presente. Las etapas, estrategias y alcances de esta nueva expansión económica, que está muy vinculado con la política de la franja y la ruta, ¿no? La nueva ruta de la seda. Seguramente el mapa que vamos a estar viendo, ¿no? A través de muchas ponencias, va a ser esta ruta terrestre y ruta marítima de la nuevísima expansión económica y política de China. Otra vez, esto va a ser las 2 sesiones del 16 de febrero. El 23 de febrero, otra vez, vamos a regresar a los temas más de corte cultural. Vamos a ver la ruta de la seda como una ruta de la lengua y como una ruta de difusión de ideas filosóficas. Primero vamos a tener como huéspedes al doctor Aluja y a la maestra Cristales del Instituto Confucio, ejemplar modelo, un equipo muy querido con quien yo trabajo desde hace varios años y he tenido muy fructíferas colaboraciones. Los invitamos a participar esta vez y a presentar el trabajo de los institutos Confucio. Además, este Instituto Confucio en los últimos 2 años y sus estudiantes han convencido y han comprobado, ¿no? De que son de verdad los mejores en este momento. Así que vamos a ver la visión desde cómo se difunde la cultura, el idioma, incluso la academia, porque el Instituto Confucio de la UADY de Yucatán desde hace unos años está realizando conferencias, actividades de corte académica, así que ellos nos van a hablar de toda esta variedad de temas y posibilidades que se abren desde un Instituto Confucio, de un desarrollo y desempeño de verdad excelente. Y después, una colega y querida mía, compañera del doctorado en Colmex, María Elvira Ríos Peñafiel, desde Chile, se va a contactar, se va a comunicar con nosotros, ¿no? Para exponer del budismo sobre la ruta de la seda, de la difusión, ¿no? De esta antigua idea, filosofía, de su entrada en China, etcétera. Seguramente va a ser una ponencia muy interesante que va a tocar, ¿no? Otra vez la ruta de la seda como un, digamos, canal, esta vez no solo de traslado de mercancías, ¿no? De comercio, etcétera, sino de ideas, algo que es digamos, una faceta de la ruta de la seda tal vez menos conocida. Otra vez después, el 2 de marzo, en la 4ª sesión, vamos a regresar a los temas más, digamos, político-económicos.
Primero vamos a tener por primera vez como invitada una joven investigadora a quien yo aprecio, Soledad Jiménez Tovar. Ella es del CIDE, y ella nos va a hablar de un tema muy particular, la relación China-Rusia. Soledad incluso ha tenido la excepcional experiencia de estar en Kirguistán, Kazajstán y estudiar estos países centroasiáticos. Maneja la lengua china, conoce la lengua rusa, conoce fuentes rusas, así que conoce un poco la relación China, Rusia y Asia Central desde el otro punto de vista, desde el punto de vista ruso y rusohablante, ¿no? Hasta ahora hemos conocido investigadores que más manejan este tema desde la perspectiva de China. Y ahora vamos a tener esta joven investigadora con esta perspectiva de verdad muy, muy novedosa para nosotros. Después, digamos, este recorrido por las relaciones tanto comerciales como políticas, ¿no? En este núcleo Rusia-China, Asia Central, vamos a ver el turismo, el tema del turismo y los retos y oportunidades que se generan entre China y América Latina, en particular México. Va a ser Tania Arenas, una investigadora que hemos tenido como invitada en ediciones anteriores del diplomado. Regresa con nosotros. Ella representa el Centro de Complejidades de la UNAM, y ella nos va a hablar con muchas gráficas y con mucha información fascinante. Vamos a ver el turismo desde una perspectiva científica. En la penúltima sesión del 9 de marzo, yo voy a estar hablando de problemas de género en China, perspectivas desde cine y literatura. Tienen ya, por medio de Javier, les van a llegar lecturas recomendadas de novelas, de poesía china. También hay recomendaciones sobre cine. Espero que puedan leer de estas cosas para que podamos generar una conversación durante la conferencia dedicada a este tema, que es tanto antiguo como contemporáneo y es muy complejo. Y esto se va con una invitación de un investigador del INVAL, quien también viene por primera vez, el señor Juan Esmerio Navarro, que es el autor de este libro, Tu nombre chino. Él investiga las migraciones y la presencia de los chinos, de las comunidades chinas en México y especialmente en el norte del país, cómo se ubican en la historia, incluso en la literatura, ¿no? Porque no solo él, sino varios autores más en México, por ejemplo, Beatriz Rivas y otros, han dedicado novelas, han dedicado obras sobre este tema tan fascinante, ¿no? Las vivencias y la presencia de las comunidades chinas en México. Así que esto van a ser dos temas otra vez de corte cultural, complementados, y al final vamos a terminar con una sesión, mezclada entre temas político-diplomáticas, representados primero por el ex embajador Eugenio Anguiano, quien también es del CIDE. Él nos va a hablar de la China reformada y sus dilemas del siglo XXI. De hecho, nos va a presentar un libro que él y su esposa, la doctora María Teresa Rodríguez, él nos va a hablar de este libro y de este trabajo en conjunto, que es fruto de una colaboración, y de toda una vida, ¿no? De observar la relación de China con todo el mundo, con Latinoamérica, con México, las experiencias que él ha tenido como embajador, etc. Y vamos a terminar, como siempre se dice, ¿no? Cerecita del pastel, con un gran investigador, uno de los más grandes hispanistas en China hoy en día, el profesor Liu Jian. Él nos va a dar una perspectiva que también vamos a tener por primera vez, la enseñanza de español en China. Es decir, vamos a tener un atisbo de cómo los chinos han estado aprendiendo sobre nosotros, sobre el continente latinoamericano, durante aproximadamente unas 7 décadas ya. Tal vez muchos de ustedes se sorprendan, pero efectivamente los estudios sobre español, sobre el mundo hispano, inician a mediados del siglo pasado en China. Imagínense cuán atrás estamos, ¿no? Ojalá y un día los alcancemos.
Así que con el profesor Liu Jian y con este tema tan fascinante que a ustedes les va a dejar un panorama muy detallado de cómo se estudia en China, nuestro continente, nuestras culturas, sus alcances en estudio, en traducción, en investigación, etcétera. Con esto va a concluir la parte de China. Ahora dejo la palabra a mis colegas, les agradezco mucho y espero verlos en el diplomado, aunque sea en línea, pero seguiremos trabajando y seguiremos estudiando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Radina, por tu puntual presentación. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Juan Felipe López Aimes, que es profesor investigador del CRIM de la UNAM, y él nos va a presentar el submódulo de Corea. Adelante, por favor, Juan Felipe. Muy buenas tardes. Yo también tengo una presentación que compartir. ¿Sí se puede ver ahora la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, me da muchísimo gusto una vez más pues compartir con ustedes este esfuerzo colectivo de presentar el caso de Corea, de la península coreana, que es pues obviamente muy complejo y también muy vasto. Nosotros nos corresponde el periodo del 6 de abril al 4 de mayo, y como en ediciones anteriores del diplomado, pues tenemos algunos colegas que repiten con nosotros y algunas personas que, bueno, nos entusiasma mucho que se hayan aceptado nuestra invitación. El profesor Alfredo Romero Castilla es el otro coordinador con el que hemos sacado adelante este submódulo, y vamos a empezar con la presentación de la profesora Silvia Seligson. Ella es antropóloga social, trabaja actualmente en el Museo Nacional de las Culturas, y ella nos va a ayudar con un tema muy, muy importante que ella tiene pues ya muchos años trabajando, que es la formación de la identidad coreana, y sobre todo en el método de ver a través de su patrimonio material e inmaterial esa construcción de la historia y la identidad coreana. Esa sería nuestra primera sesión. Ese mismo día nos acompañará el profesor Armando Azúa García de la Universidad Iberoamericana. Él es historiador y además también internacionalista, y él ha trabajado por muchos años la cuestión del cristianismo y otras religiones occidentales en Asia. Nos parece que esta visión es muy importante también para entender no solamente el proceso de modernización de Corea, sino también muchas de las dinámicas actuales, incluso políticas, y no se diga, pues también económicas, especialmente en Corea del Sur, pero también en Corea del Norte. En el segundo día de nuestro módulo, tenemos la presentación de Cintli Cárdenas, en donde nos va a ayudar a comprender el proceso previo y durante la división de la península coreana, incluyendo la famosa Guerra de Corea. Entonces ella es internacionalista, está actualmente haciendo su doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, ella es una persona que ha publicado ya bastantes cosas acerca de este tipo de temas. Ese mismo día, y para redondear la cuestión de la división y la guerra, nos va a acompañar también un gran experto en cine coreano, bueno, cine de Asia en general, pero particularmente en cine coreano, y Jorge Grajales, él que además tiene un programa de radio, y por internet, y nos va a ayudar a comprender cómo el Corea del Sur particularmente ha reconstruido su propia identidad, su propia historia a través del cine. Ese sería el medio por el cual vamos a conocer esa forma de transmitir y de reconstruir la historia y la memoria. Jorge Grajales entonces cerrará esta parte del periodo de transición, de división de la península coreana. A partir de la tercera sesión, entonces, empezamos con el análisis de los dos, digamos, países en los que se ha convertido
en los que se ha formado la misma península, Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces vamos a empezar con Corea del Sur en la presentación de la profesora Genevieve Marchini de la Universidad de Guadalajara, con el tema de desarrollo económico de Corea del Sur. Ella es economista y es una gran experta en este tipo de temas, y nos encanta que nos haya aceptado la invitación. El desarrollo político perdón, le puse económico, pero es político, de Corea del Sur, la voy a impartir yo en esta ocasión. Aquí lo que vamos a ver es justamente a partir de la guerra de Corea en adelante, pues, cuál fue este proceso de desarrollo político que ciertamente va de la mano de los temas económicos. Y sobre todo aquí lo que hay que resaltar es que, pues, si bien Corea del Sur se ha entendido como un caso de éxito, pues no llega a ese punto sin un gran compromiso social, pero sobre todo un gran sacrificio político. Bueno, ese tipo de temas son los que vamos a abordar. Después de esas sesiones, tendremos también dos, más o menos en el mismo formato, de desarrollo económico y desarrollo político, pero de Corea del Norte. En el desarrollo económico nos va a ayudar a comprender ese proceso el profesor José Luis León Manríquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en el aspecto político, el profesor Eduardo Tadeo Hernández. Eduardo Tadeo, además, de ser internacionalista como José Luis León, él estudió la maestría en estudios coreanos en el Colegio de México y actualmente está por terminar su doctorado en la Universidad Iberoamericana. Eduardo Tadeo tiene ya muchos años estudiando los procesos sociales y políticos en Corea del Norte. Y ya en nuestra último par de sesiones, y en el último día de nuestro submódulo, nos acompañará Nayeli López Rocha. Nayeli es antropóloga y también por muchos años ha estudiado el tema de la sociedad surcoreana, principalmente la sociedad, digamos, en un punto de vista contemporáneo, y ella particularmente ha trabajado la cultura popular. Entonces, y temas de género también. Nos va a ayudar con ese tipo de temas. Y para concluir este submódulo, tenemos la compañía de Sergio Gallardo García. Él también es antropólogo, está concluyendo su doctorado, y él, junto con otros colegas, han dirigido proyectos de investigación en donde estudian a Corea y los coreanos en el exterior. Y a este gran proyecto se le ha titulado Las Otras Coreas, es decir, las comunidades coreanas, independientemente de su origen, norte, sur o razones de migración, y cómo se han formado estas diferentes comunidades, tanto en México como en otros países, y qué características tienen estas comunidades. Así que esa es en nuestra propuesta. Esperemos que pues sea de su interés, que nos acompañen, y pues yo dejaría aquí esta presentación para que continúen mis colegas en sus respectivos submódulos. Muchas gracias, Juan Felipe, por tu puntual presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Vania de la Vega Shiota, que es también co-coordinadora del módulo Japón. Con ella cerramos el módulo del este de Asia. Ella también es la secretaria académica del BUEA. Adelante, por favor, Vania. Muchas gracias, José Luis. Pues estamos muy contentos, el doctor Carlos Uscanga y yo, que no somos los coordinadores del submódulo de Japón, porque traemos un módulo renovado en comparación a las ediciones anteriores, justamente atendiendo los comentarios que tanto los alumnos como por redes sociales nos han hecho llegar. Entonces, el módulo va a estar dividido en dos partes principales, bueno, en tres partes principales. La primera de ellas es el recorrido histórico, que vamos a iniciar con la maestra Dircea Arroyo,
que tiene el pequeño gran reto de hablar en hora y cuarto de la era Edo y la restauración Meiji. Entonces, bueno, estas primeras sesiones que son históricas, siempre apelamos mucho a la capacidad de síntesis de nuestros ponentes y a la capacidad de lectura de nuestros alumnos, y va a explicar justamente cómo Japón pasa de ser el Japón antiguo y un proceso de modernización un tanto forzada, cómo regresa el poder al emperador. Y ese mismo día, y aprovechando que, bueno, la pandemia, sin lugar a dudas, trae muchísimas desgracias y es un momento muy difícil, pero en tanto que estamos por Zoom y parece ser que vamos a seguir por Zoom todo el diplomado, pues decidimos aprovechar y llamar a nuestros refuerzos del otro lado del Pacífico. Y entonces el maestro Alfredo Álvarez, de la Universidad de Osaka, nos va a presentar el periodo que está comprendido entre la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Entonces va a hacer un recorrido en términos de política, en términos de estrategias, y cuál fue el rol que tuvo Japón a nivel mundial y qué pasaba en ese entonces con sus sociedades, ¿no? Después, continuando con el desarrollo histórico, tenemos a la doctora Melba Falk, que no necesita presentación, de la Universidad de Guadalajara, que nos va a hablar del modelo de desarrollo japonés de 1955 a Junichiro Koizumi, ¿no? Entonces, bueno, ustedes seguramente saben que explica muy bien cuál es el desarrollo económico de Japón, en tanto que ella es economista, y entonces nos da todas esas herramientas que permiten entender cómo funcionaba el triángulo de acero, estos actores de la sociedad japonesa que tomaban las decisiones, y cómo de 1955, con las fuerzas aliadas a Junichiro Koizumi, realmente se configura la sociedad japonesa. Y ese mismo día tenemos también de la Universidad de Guadalajara al doctor Víctor Kerber, que tampoco necesita presentación, y nos va a hablar de la época contemporánea, de la era Heisei a actualmente, ¿no? A la era Reiwa. Entonces, nos va a hablar, pues, qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué sucedió con ese Japón después de ser el número uno? Todos los retos demográficos que tienen, por supuesto, el reto económico, las reconfiguraciones políticas, las idas y venidas de los primeros ministros, por supuesto, haciendo énfasis en la administración, en la larga administración, ¿no? Del primer ministro Abe, y cerramos seguramente, si las cosas continúan así, con el primer ministro Suga. Y ahí termina la primera parte del submódulo, para después dar pie a una serie de ponencias de temas que consideramos importantes, que consideramos pertinentes para hablar en este 2021 de Japón y su relación con México. Y la primera de ellas es la maestra Alejandra Tapia, que si ustedes no son nuevos en el PUEA y nos han seguido en los últimos meses, ya la conocerán muy bien, porque fue la coordinadora, junto con la de La Voz, del Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género. Y en ese de Literatura Japonesa y Género, sí, así es. Y entonces, en ese sentido, pues ella nos va a hablar de la mujer japonesa. Entonces, ella pertenece al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra UNAM. Y ese mismo día, después, nuevamente hacemos uso de nuestros contactos al otro lado del Pacífico y vamos a desmañanar al doctor Luis Ángel Contreras, de la Universidad de Tamagawa, que nos va a hablar de robótica e inteligencia artificial. Es una conferencia donde nos va a explicar cuál ha sido el despliegue y la historia del desarrollo tecnológico en Japón y cómo es que ahora son líderes en robótica, cuáles son los principales robots que tienen y cómo es que eso se relaciona con los retos contemporáneos de Japón. Después vamos a hablar de un tema que nos han pedido prácticamente en todas las ediciones de diplomados y siempre se termina hablando de una manera muy tangencial. Bueno, pues ahora invitamos al experto del tema, que es Sergio Hernández Galindo, y entonces ustedes ya seguramente estarán ahorita adivinando que su conferencia va a ser de migración japonesa a México. Entonces, él va a hacer un recorrido desde la llegada de la primera diáspora japonesa a Chiapas hasta lo que está sucediendo ahora en el Bajío y cómo la diáspora japonesa está reconfigurando esta zona de nuestro país.
Y cerramos esa segunda parte del submódulo de temas selectos, por decirle de alguna manera, también desmañanando a nuestros expertos que están del otro lado del Pacífico, con el maestro Manuel Cisneros de Ritsumeikan Daigaku, o sea, se va a conectar desde Kioto y nos va a hablar de literatura japonesa. Entonces, igualmente, si han estado cerca de nosotros en los últimos meses, sabrán que él ha estado con nosotros hablando de Kenzaburo Oe, incluso estuvo con nosotros en el seminario de literatura japonesa. Entonces, va a volver a estar con nosotros y nos va a explicar por qué la literatura japonesa es tan exitosa fuera de Japón, por supuesto, también dentro. Un poco hablar de pues, cuál es el rol del traductor, que como ustedes saben en lenguas asiáticas es muy importante, ¿no? Y incluso en las portadas de los libros traducidos, abajito del nombre del autor, está el nombre del intérprete. Entonces, todo esto nos los va a explicar Manuel Cisneros. Y con eso acaba la segunda parte del submódulo, y nos queda la tercera parte, que son la de las ponencias magistrales, donde vienen nuestros embajadores, ¿no? Tenemos confirmada a la embajadora de México en Japón, a la embajadora Melba Pría, que nos va a explicar su visión de las relaciones bilaterales entre México y Japón, y por parte de la Embajada de Japón en México, pues el embajador Yasushi Takase, que va a hacer lo propio desde la perspectiva de este lado del Pacífico. Y con eso acabamos el submódulo de Japón. Entonces, pues será un gusto conocerlos. Si ya los conocemos y considerando los cambios, pues si quieren regresar, igualmente nos dará mucho gusto. Por mi parte es todo, José Luis. Gracias. Muchas gracias, Vania. Pues con la presentación de Vania terminamos lo que es el programa del módulo del este de Asia. Ahora vamos a dar paso al módulo del sur de Asia, quien es coordinado por la doctora Wendy Phillips y Yogendra Sharma. Aquí para presentarnos el programa tenemos a la doctora Phillips. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, José Luis. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto poderlos saludar, aunque sea por este medio. Ya en cada ocasión que comienza el diplomado, pues nuevamente se renuevan las conversaciones y las ganas sobre compartir lo que en ese año específico esté pasando en la región. Por supuesto, va a ser un año en el que sin duda la pandemia va a marcar varios de los temas y varios de los tópicos que se van a tratar durante el diplomado, y en particular en el módulo respectivo al sur de Asia, que es un gusto para el doctor Yogendra Sharma y para mí coordinar. Normalmente procuramos dar un eje muy importante a la ideología que existe en esta región, porque es el elemento distintivo que lo distingue de las otras dentro del continente asiático. Entonces, nuestro módulo comienza siempre con una introducción a la visión hinduista, al pensamiento hinduista, que está a cargo del doctor Yogendra Sharma. El título es Hinduismo, visión del ser y del tiempo, y en lo que se concentra es en dar algunas claves culturales de conocimiento sobre el pensamiento de esta religión que es mayoritaria en el sur de Asia. Sin embargo, vamos a ver cómo el sur de Asia es tan grande que de hecho las minorías son en sí gigantes, pero bueno, la mayoría ideológica es una mayoría hinduista, y entonces pues se quiere introducir a cómo se ve el mundo desde ese punto de vista, para partir de allí comenzar con los siguientes temas. Lo siguiente será una introducción a la geografía y la demografía de la India, muy importante para delimitar la región, porque pues nos vamos a dar cuenta que cuando decimos sur de Asia, en distintos organismos, distintas instituciones y distintos estudiosos dan listas en las que no se trata exactamente de los mismos países, y cada uno tiene sus razones para hacerlo. Entonces vamos a entrar un poco justamente en eso, vamos a entrar en una definición del sur de Asia y cómo eso nos puede ayudar a definir ya desde entonces varias de las problemáticas que acosan a la región. Esta parte, que también tiene que ver con demografía, nos permite también comenzar a hacer
una entrada a la cuestión de género. Entonces ya a partir de allí vamos a ver cómo el sur de Asia es una región donde la aparente equivalencia entre los géneros pues ha sufrido bastantes quiebres. Vamos a ver culturalmente por qué surgieron esos quiebres, cuáles pueden ser y cuáles están siendo las consecuencias. A partir de allí entramos a las minorías que decíamos, pero se trata de minorías enormes. Vamos a tener una sesión específica sobre budismo. Como ustedes saben, el budismo es una religión que nació en India, que de la India migró a otras partes de Asia, que en la actualidad es en otras partes de Asia donde es más conspicua la presencia del budismo, lo cual no quiere decir que las raíces y el pensamiento budistas no tengan todavía una fuerte injerencia en varios ámbitos dentro de la vida del sur de Asia. Luego vamos a entrar, siguiendo desde el punto de vista de la ideología, a hablar sobre el Islam. La doctora Shekufeh Mohammadi nos va a hacer el favor de introducirnos al pensamiento y la religión islámica. Es muy interesante esto porque si bien decíamos que la mayoría de la población en esta región podríamos considerarla hinduista, cuando hablamos de la población islámica, pues estamos hablando de la segunda región en el mundo con mayor número de población musulmana, y entonces pues desde luego que esta minoría es una minoría gigante, una minoría que en otras regiones resultaría parte de una parte muy importante del recuento completo de la población. Quizá aquí valga la pena mencionar que cuando hablamos del sur de Asia nos estamos refiriendo más o menos al 25, un poco menos del 25% de la población mundial. Entonces estamos hablando de totales de población muy, muy grandes, de allí que la demografía sea importante al principio. Entonces, bueno, ya que vimos sobre hinduismo, budismo y religión islámica, pues vamos a entrar ya de lleno a hablar de las visiones que sobre esta región se han tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Beatriz Martínez nos va a hablar sobre orientalismo, epistemología y colonialismo, lo cual pues nos va a dar una muy buena cátedra sobre cómo vemos a la India, qué conocemos de la India y las visiones académicas que en muchas ocasiones se han sostenido y cómo esas visiones se han ido transformando a lo largo del tiempo. Con frecuencia lo que recibimos de la India tiene que ver más con las cuestiones antiguas o con cuestiones específicas de alguna ideología en particular, la hinduista, por ejemplo, pero la India moderna pues es un hervidero de ideas, es una pluralidad de lenguas, de escrituras incluso. Entonces pues aquí se empieza a quebrar un poco este concepto que se tiene de la India como un lugar mágico y místico, todas estas ideas que obedecen a las cuestiones de orientalismo, y comienza pues a tratar de construirse una visión más matizada de la India moderna y cómo es en la actualidad. Después vamos a tener a la doctora Fernanda Vázquez, que nos va a hablar sobre el Imperio Británico, y la idea justo es que por medio de esta sesión podamos entender cómo la India moderna se comenzó a comprender a sí misma como una nación que podía participar pues del escenario global justo a partir de la ocupación británica en su territorio. Muchas veces es difícil imaginarse que la India se hubiera logrado conglomerar, se hubiera logrado unir en esa diversidad si no hubiera habido allí justamente la ocupación británica que les dio pues una serie de instituciones que muchas veces todavía tienen vigencia, y que es irónico cómo en un cierto momento
era de lo que se quería librar la India y que de todas formas para poder convertirse en nación moderna tuvo que tomar y cómo las está tratando de transformar o tratando de modificar con el propósito pues de seguir avanzando dentro de sus propósitos de participación como decíamos, en un escenario global. Después tendremos a Mario González, que nos va a hablar sobre tendencias principales y latentes en la economía de la India post-independencia. Esto es muy importante. De hecho, la independencia de la India ocurrió en un periodo que nosotros consideraríamos tardío en comparación con otros países, pero desde entonces, desde el 1945 hasta ahora, ha habido una transformación inmensa en el país y en las distintas regiones. Recordemos que estamos hablando del módulo sobre el sur de Asia, lo que en la antigüedad se llamaba la Gran India o conocemos como la Gran India, pero que en la actualidad consiste de un número de naciones que, como decíamos, van cambiando dependiendo las listas de los organismos o las listas de las definiciones que se quieran hacer sobre la región, pero son países que buscan cada uno su identidad y que entonces es muy interesante ver cómo las cosas a partir de la independencia de la India comenzaron a girar y movieron las placas tectónicas de la región realmente y lo convirtieron en esa serie de países distintos que ahora conocemos. Luego nos va a acompañar el doctor Jacobo Silva, que es postdoctorante del PUEA. Él nos va a hablar sobre dependencia energética y alimentaria, el caso de la India. Esto desde luego va a ser muy interesante justo con los matices que el coronavirus trae en estas ocasiones. La doctora Amrita Bari, que en una sesión anterior nos va a ofrecer también una sesión sobre coronavirus, género y economía. Esto nos va a ayudar mucho. Estas dos sesiones de alguna forma están emparentadas. Entonces, lo que Amrita Bari nos presenta por un lado, Jacobo Silva lo complementa por el otro. Y entonces, eso es un poco para comprender la particularidad del sur de Asia en estos momentos. Si ustedes entran a la página del World Bank el día de hoy, van a encontrar que lo primero que nos dice es el pronóstico para el sur de Asia es muy desencantado para este año porque va a sufrir mucho una contracción fuerte de la economía debido a la pandemia. Y entonces, pues queremos cerrar con la visión de mayor vigencia. Con esto el doctor Silva nos va a apoyar. Y finalmente, siempre tenemos al final del módulo una participación por parte de la Embajada de la India o de su centro cultural. Es muy probable que tengamos a la doctora Shrimati Das, que es la directora del Centro Cultural de la India, el Centro Gurudev Tagore, que nos va a hablar para continuar con toda esta cuestión de género sobre la mujer en la India y algunos ejemplos de cómo ha sido el papel de la mujer en la literatura. Entonces, esta sesión siempre es una sesión de cierre donde tenemos la oportunidad de platicar con el personal de la embajada y hacer preguntas pues que se nos han ido acumulando a lo largo de todo el módulo y que siempre es muy interesante pues comentar con alguien que venga de la embajada y que nos comparta su visión para poder compartirla o contrastarla con las que nos hemos ido creando a lo largo del módulo. Entonces les agradezco mucho y cedo la palabra para mis siguientes compañeros. Muchas gracias, Wendy, por esta amplia presentación del módulo. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Natalia Rivera, quien es co-coordinadora del módulo del Sudeste Asiático. Por favor, Natalia. Muy bien. Pues muchísimas gracias pues por este espacio, por estos minutos para presentar nuestro módulo. Nuestro módulo, pues, es el sureste de Asia. Es un módulo, pues, bueno, ¿qué puedo decir yo? Es interesante, al mismo tiempo es bastante complejo.
Tratamos de abordarlo desde una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria. Tratamos también un poco de vincular el pasado con el presente. Y pues sin duda alguna tenemos ponentes muy interesantes en este módulo. También en esta ocasión pues también tenemos ponentes nuevos, algunos de ellos ya han tenido la experiencia de estar con nosotros, con temas muy interesantes, y pues rápidamente les voy a decir qué es lo que está contenido en este módulo y qué es lo que vamos a ver. Bueno, el sureste de Asia, pues es una zona, pues muy compleja, es una zona muy heterogénea, es una zona con distintos matices, tenemos distintas economías, distintos sistemas políticos, tenemos una sociedad culturalmente también muy compleja, con una tradición del hinduismo, con una tradición del budismo. Estamos hablando también de regímenes autoritarios, regímenes que sin duda alguna con el COVID, pues esto se ha profundizado todavía más. Y también estamos hablando de economías pues muy diversas, muchas de ellas están participando en proyectos como la Ruta de la Seda, están participando en el programa, en el Tratado Integral y Progresista, el anterior TPP, tienen su propia zona de conformación desde el punto de vista de la cooperación, como es el RCEP. Y bueno, pues voy a platicarles un poco quiénes nos van a estar acompañando y un poquito sus perfiles para decirles, bueno, qué es lo que está contenido en este módulo. Bueno, tenemos en primer lugar pues una introducción de la región. Esto no podía faltar, pues esto es como nos introducimos en la zona para poder entender de qué estamos hablando, de qué país estamos hablando. Justamente esta heterogeneidad y diversidad de la que yo les hablaba, pues justamente la tendremos como punto de arranque en este módulo. Este módulo, nuestro coordinador, mi compañero, el doctor Pablo Henry Didot Ramírez, él pues tiene una larga experiencia internacional, pues ha tenido estudios de licenciatura en Taiwán, posteriormente de maestría en Holanda y el doctorado en Tailandia. Entonces, pues él que ha estado viviendo por allá, pues nos va a hacer esta introducción. Después vamos a tener también a una experta en el tema del Islam. Vamos a tener con nosotros a Eve Juliana Siregar. Ella es investigadora en el Colegio de México. Ella va a tratar el tema del Islam y su influencia en la literatura. Recordemos que el Islam es una de distintas religiones que se profesan en el sureste de Asia, aparte del budismo, aparte del confucianismo, la religión cristiana. El Islam, pues, es una religión que tiene una gran cantidad de adeptos. Entonces, pues, va a ser muy interesante poderlo ver desde el punto de vista de la influencia en la literatura. No podía faltar en un tema importante el autoritarismo. Tendríamos que hablar sobre el tema de la democracia y el autoritarismo de Asia. Hay una tradición de fuerte autoritarismo en la zona. Estos autoritarismos pues están variando entre gobiernos de tipo civil o gobiernos de tipo militar, pero la característica es que la mayor parte de ellos suelen ser bastante represores. Y justamente en este contexto de COVID, pues lo que observamos es que justamente estos gobiernos pues han endurecido muchas de sus posturas con respecto a la población. Entonces, de estos temas, pues sin duda alguna, pues va a ser muy interesante estudiarlo, escucharlo. El doctor Juan José Ramírez Bonilla, él es investigador en el Colegio de México, también tiene una trayectoria internacional muy interesante y nos va a hablar sobre este tema. Después también para hacer este contraste, pues tenemos también a una periodista, tenemos a Carolina Rivera Trejo. Ella tiene 8 años trabajando en el periódico de Milenio. Ella ha realizado cursos en Estados Unidos y también cursos para periodistas en la Unión Europea. Y ella se va a centrar justamente a hablarnos de lo que es el periodismo en el sureste de Asia. Y sin duda alguna, pues van a salir a colación estos temas que están relacionados nacionales del Surasia en los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que las tecnologías de la información son un tema muy importante, lo estamos viendo en la actual coyuntura del COVID. Estamos observando que muchas de estas experiencias
pues algunos tratamientos, echen mano de las tecnologías de la información. Y pues en este sentido, pues este tema creo que no podría quedar mejor. El tema de las multinacionales en el sureste de Asia corre a cargo de René Guerrero Vázquez. André Guerrero Vázquez pues es internacionalista por la Universidad Autónoma de Baja California. Él ha sido investigador en el Centro de Estudios China-México y va a estar abordando este tema. Y también creo que un tema muy polémico en la actualidad a raíz de este gran desarrollo tecnológico que ha tenido China es ver justamente cómo el sureste de Asia va a incorporarse o no a las tecnologías 5G. Esto nos habla de una relación muy especial con China. Algunos tratan de alguna manera de mantenerse pues un poco más reservados, de mantenerse un poco fuera de esto, y pues de esto nos va a platicar Ricardo Zaragoza Castillo. Ricardo es economista por la UNAM, él tiene un doctorado en energía y medio ambiente por la Universidad de Duke y tiene actualmente una consultoría. Entonces va a ser muy interesante pues conocer su perspectiva sobre el panorama de la 5G. Y un tema también que creo que no puede faltar en un módulo como este tiene que ver con el tema de la geopolítica en el sureste de Asia, las corrientes teóricas, y está a cargo del doctor Rubén Laureano Cuellar. Él pues es internacionalista, también es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene un doctorado y es actualmente el coordinador del diplomado en geopolítica. Entonces, pues será muy interesante también conocer desde su perspectiva justamente cuáles son estas corrientes teóricas que acompañan a la geopolítica en el sureste de Asia. Y otro tema también que vamos a ver muy vinculado con la geopolítica es el que nos ofrece el investigador Matías Valdés Dufo. Él es argentino, él es abogado, pero también tiene detrás toda una trayectoria de investigación, ha tenido distintas estancias de investigación en Tailandia, en Indonesia y en Filipinas. Tiene un doctorado por la Universidad de Kobe en Japón, y él nos va a hablar también sobre el tema de la seguridad en el sureste de Asia. Esta seguridad pues que está muy vinculada al tema de las rutas marítimas y cómo esto puede impactar en los negocios que existen en la región. Más adelante también nos va a platicar un poco Fernández Flavio nos va a hablar sobre género, sexualidad y la comunidad LGTB en Tailandia. Pues él es director de un documental sobre la comunidad LGTB y pues va a estar ahondando también en este tema. Y finalmente, pues su servidora, pues les va a hablar sobre un tema que también me parece interesante, que es el tema de las migraciones por el cambio climático en el sureste de Asia. A raíz del descongelamiento de los polos, pues esto está ocasionando una elevación del nivel del mar que está invadiendo, que está entrando a las costas de los países en el sureste de Asia. Recordemos que el sureste de Asia, en el mapa que acabo de mostrarles, pues prácticamente están rodeados por mar, y esto pues está generando problemas muy fuertes, dado que la región tiene su sustento a partir de la agricultura, a partir de la pesca. Pues esto está afectando muchas de estas comunidades, mucho también de esta actividad económica de la que dependen muchos de estos países y muchas de su gente, y está ocasionando que la población pues comience a buscar lugares mucho más altos y mucho más seguros. Esto pues nos trae complicaciones porque esto también puede llevar a una aglomeración en las ciudades, en los centros urbanos, que tampoco están exentos de los cambios climáticos. Entonces, bueno, de manera general estos serían los temas que estarían en el tema de la seguridad, y alguna también estará presente el tema de las tecnologías de la información. Pues para no obviarlos más. Muchas gracias por tu presentación, Natalia. Al final tuvimos un poco de problemas con el audio, pero de todos modos ustedes pueden consultar el programa en la página web del PUEA. Ahí está con todos los ponentes. Y bueno, pues el siguiente módulo es Medio Oriente, y va a ser presentado por uno de sus coordinadores, que es el doctor Moisés Garduño. Adelante, Moisés, por favor. Pues buenas tardes, colegas. Me da mucho gusto verles. En primer lugar, quisiera decirles que espero que estén muy bien en medio de este contexto que estamos viviendo.
y que al igual que les veo, espero que todas las personas, miembros de su familia, pues también se encuentren lo mejor posible. Pues a grandes rasgos, lo que el doctor Taboada y su servidor queremos presentar al público en general interesado en el diplomado, particularmente en el módulo de Medio Oriente, pues es la posibilidad de explorar y hacer una introducción a las dinámicas, ¿no?, de corte interdisciplinario, pues para estudiar lo que se conoce comúnmente en las ciencias sociales y humanidades como Medio Oriente, a través de 5 grandes espacios, 5 miradas, que en este caso en particular de esta edición pues hemos seleccionado para nuestra audiencia. En primer lugar, pues la historia, como siempre pues, hemos visto también la importancia de estudiar la historia. Hemos tenido profesores expertos, historiadores, historiadoras, que nos han acompañado a lo largo de todas estas ediciones y que ahora en esta ocasión, pues la profesora Isis, la profesora Hatsiri también nos han estado acompañando y pues nos van a presentar también algunos materiales. Y creo que en esta ocasión voy a entrar yo a hacer algo respecto a la historia, ¿no?, que particularmente se refiere sobre todo a ver al Islam como un fenómeno histórico, más que a verle como una especie de reducción, una versión reduccionista en términos religiosos, ¿no? Entonces verlo como un fenómeno histórico, humano, permite abarcar diferentes fases de la historia a través de las manifestaciones filosóficas, científicas, por supuesto también religiosas, pero también psicológicas, artísticas, científicas, y en este sentido pues es una parte pues muy, digamos, de mucho interés para la gente, ¿no? Casi siempre nosotros iniciamos el diplomado con una sección de introducción, ¿no?, que generalmente es la que se encarga de impartir el doctor Taboada, y que en este caso pues también vamos a repetir mediante una serie de pues categorías, ¿no?, con las que generalmente se inicia la gente al momento de estudiar esta región de estudio. Categorías de corte, pues digamos, analítico, para estudiar la geografía, para estudiar algunas partes epistemológicas, algunos autores en concreto, y sobre todo, pues las fuentes con las que se conecta esta sesión histórica que ya comentaba, ¿no? En situaciones anteriores hemos seleccionado también algunas cuestiones relacionadas con el cine, con la cultura, sobre todo en términos de la literatura y la poesía. En esta ocasión haremos todo lo posible para que nos acompañe la profesora Tahereh Ghazemi, quien ha colaborado ya muchos años en la Embajada de Irán en México y que es una especialista en poesía. Creo que no hemos tenido la oportunidad de incorporar al módulo de Medio Oriente poetas, poetisas, gente que pueda traducirnos un poco este arte, este sentimiento de las letras a partir de las resignificaciones, los sentimientos y las emociones, y creo que Irán tiene una gran riqueza en este sentido, y al parecer pues ahora se va a dar la oportunidad de que podamos tener ese acercamiento, ¿no?, con base en una experta que pues además de manejar la lengua farsi, maneja muy bien el árabe, el inglés y algunos dialectos también dentro de la lengua farsi que se ubican dentro del espectro del país, ¿no? Entonces esto también va a ser muy interesante. Como es costumbre, una buena costumbre en el sentido positivista, pues es el abordaje de temas contemporáneos. En este caso lo vamos a hacer a partir de 2 importantes temas, que es el de pues, geopolítica, conflictos, que para bien o para mal sigue siendo uno de las columnas vertebrales del módulo. Generalmente es donde hay más preguntas, donde hay más enconos, nos enojamos, luego nos contentamos, pero lo que sí ha sido es que se ha convertido en un espacio de discusión libre y que ahora ha llegado también a nuestros estudiantes que han tomado el diplomado por medios a distancia, ¿no?, antes obviamente de la pandemia. Entonces, creo que lo vamos a repetir, lo vamos a tratar de hacer con la maestra Marcela Álvarez Pérez, ¿no?, de la Universidad Benemérita Popular de Puebla, y también, en cierto sentido, estaba tratando de invitar también al embajador Jorge Álvarez, quien desafortunadamente en la edición pasada no pudo acompañarnos, pero que en esta ocasión es posible que podamos hacer algunos cambios y podamos incorporarle si su agenda se lo permite.
Si no, bueno, de todos modos tenemos grandes expertos también que también han estado antes y que podrían repetir perfectamente, como el profesor Gustavo Barrera, o incluso el profesor Jaime Isla, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Finalmente, el módulo cerraría con una cuestión relacionada con movimientos sociales, que esto también ha sido algo sumamente visible en la esfera pública, sobre todo por parte del auge de los estudios de género. Entonces, hacer una intersección entre enfoque de género y movimientos sociales con la ayuda de la profesora Erika Aguilar, quien ha sido ya participante del diplomado, pero que ahora la podemos volver a invitar, va a ser algo muy interesante en el sentido de que ella pues, ha abordado estudios relacionados con la cuestión kurda, que justamente concretizan esta intersección entre movimientos sociales, activismo y enfoque de los estudios de género, ¿no? Un poco también en conexión con lo que venimos haciendo con el curso general de género, que hasta donde sé está teniendo un gran impacto y una muy buena recepción, lo cual me da mucho gusto, y habla también pues, un poco de la concepción y del rumbo y un poco de la identidad que también puede tomar el propio programa, en este sentido de ir acompañando pues, también esos nuevos temas, al parecer nuevos temas emergentes, pero que ya tienen en términos historiográficos una ruta muy importante, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estos cinco bloques en estos 5 bloques consistiría el plan para el módulo de Medio Oriente, y también un poco, pues, haciendo eco a los participantes, las participantes que han tenido generalmente el compromiso de venir. Solamente una vez hemos tenido un problema cuando dábamos Medio Oriente antiguo. El profesor Blesa, desafortunadamente en aquellos momentos no pudo asistir, sin embargo después se redimió, por decirlo de alguna forma, incluso empezó a impartir un curso particular también en el PUEA, con lo cual, bueno, también es bueno tenerle en contacto al considerar pues, su gran aportación que ha tenido desde el enfoque que él trabaja, ¿no? Pero fuera de esa situación, el módulo ha trabajado bastante bien, hemos tenido muy buena recepción y esperemos que así sigamos en el transcurso de las siguientes ediciones. Sin más, pues la bibliografía con la que trabajamos casi siempre se da al principio del diplomado y al principio del módulo en este caso. Son lecturas básicas, algunas de ellas en inglés, pero en esta ocasión vamos a incorporar más lecturas escritas por mujeres, que no solamente por el auge de lo que les digo del enfoque de género es importante, sino también porque la mayor productividad que estamos viendo sobre estudios, incluso estudios en conflicto, estudios de conflictos, estudios históricos, pues vienen de graduadas mujeres que ahorita están ocupando el 60%, en algunos casos 70% de la matrícula universitaria de los países de la región. Entonces, pues esto hay que aprovecharlo por el nivel de investigación que están teniendo y de pues, la oportunidad que tenemos para aprender de esas investigaciones novedosas y con un espíritu profundamente crítico. Entonces, a grandes rasgos, esto sería el panorama, ¿no? El plan. Obviamente todos los planes son contingentes y pueden cambiar, pero el espíritu sigue siendo el mismo y esperemos que el nivel de compromiso de la audiencia que se puede inscribir a nuestro módulo, pues también lo sea así y se traduzca en los escritos que nos dan para revisar y nosotros en la retroalimentación que intentamos devolver a cada uno de nuestras estudiantes y personas interesadas. Eso sería todo, compañeros. Moisés, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a contestar algunas preguntas, son generales que han estado llegando aquí a nuestro chat. Una de ellas es si el diplomado será totalmente en línea. Sí, ante las circunstancias que vivimos, sí se va a mantener totalmente en línea. Aún así, aunque regresáramos, que no es probable, de todos modos se mantienen las sesiones de una manera mixta, que es presencial y en línea. Quienes estén fuera lo pueden tomar en línea sin ningún problema. Ahora también hay otra pregunta de Junior Nieto. Me dice que él radica en Bolivia, que si será 100% la modalidad en línea, pues ya lo contesté, si va a ser en línea, o sea que no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, le pueden escribir a Javier Sacristán al correo que es educon.puea@unam.mx o bien referirse a nuestra página web que es puea.unam.mx o bien en nuestras redes sociales. Tenemos
Otra pregunta de Alejandra Santoyo, que si quienes no son académicos en las ciencias sociales o humanidades pueden integrarse. Por supuesto que sí. El diplomado está abierto para todos los perfiles, con mucho gusto. Adelante. Para los que ya están inscritos, también en el transcurso de hoy y mañana, Javier Sacristán les va a hacer llegar todos los datos para que se puedan conectar. De todos modos, cualquier duda que tengan, siempre estamos al pendiente. Sobre la cuota de recuperación y demás requisitos, también se los van a hacer llegar por esa misma vía, a través del correo electrónico. Se las hacen llegar entre hoy y mañana, vuelvo a repetir. Sobre Manuel Villa, pregunta sobre la edad mínima para cursar el diplomado. Pues es una buena pregunta, antes no se había establecido. Perdón, pero no hay límite de edad, porque ya hemos tenido alumnos ya que incluso se han retirado de una serie de actividades de trabajo y para ellos es un placer volver a ser jóvenes y compartir con grandes maestros los estudios de Asia. Perdón. Gracias, doctora. También Eduardo pregunta sobre la posibilidad de aprender aspectos culturales, gastronómicos de cada región. Sí, Rodina, ¿quieres comentar algo? Sí, yo vi esta pregunta y justo quería comentar porque vi que es como la única que no toca temas administrativos, etcétera, ¿no? Efectivamente, no lo tenemos abordado en el submódulo China como tema, pero la investigadora que viene del Colegio de Tlaxcala, que es el primer día, por eso si quieres hacer preguntas, Eduardo, prepáralos porque sí, su sesión es el primer día, es decir, el próximo martes. Ivonne Campos Rico ha hecho investigaciones en torno a cuestiones gastronómicas. De hecho, yo le tengo prometido en otra posibilidad, ¿no? En otra oportunidad del diplomado, invitarla con este tema, que es muy importante, ¿no? Cultural, incluso estético. Y si me permiten otra vez un segundito compartir pantalla, una cuestión de bibliografía que tiene que consultar si quiere leer investigaciones recientes sobre gastronomía. Por favor, Eduardo, busca el número 158 de Estudios de Asia y África, que fue dedicado exclusivamente a culturas, culinarias, comida y sociedad en Asia y África. Hubo una serie de artículos muy interesantes, muy diversos. Fue además un número bastante gordo. Puedes adquirirlo en papel, en físico, puedes descargar todos los artículos a través de la página de la revista de Estudios de Asia y África, y puedes aprender muchísimo sobre la cocina en Asia en general, y yo lo he regalado este número como a 2, 3 personas, y todos lo disfrutaron muchísimo. Así que estas son dos cosas, ¿no?, que te puedo recomendar. Acercarte con Ivonne la próxima semana o leer el número de la revista de Asia y África. Muchas gracias, perdón. Gracias a ti, Radina, qué bueno que intervienes. Yo lo que les iba a decir es que específicamente como tal no lo hay, pero si les interesan esos temas, así como contigo, se pueden acercar con los otros coordinadores de módulo, con los profesores, y les pueden recomendar bibliografía o algunos otros tips para que ustedes puedan precisamente tener más información sobre esos temas. Entonces sigo leyendo. Sobre lo de las conferencias son grabadas, se les comparten, sí, no necesariamente, si a ustedes se les complica tomarlo de manera sincrónica, que es lo ideal para que puedan interactuar con los ponentes, pero si no es así, Javier les comparte el link de los videos para que ustedes los puedan revisar, en dado caso que no puedan conectarse ese día de la sesión. Hay otra de Junior Nieto, sobre el trabajo final. El tema asignado o elección del tema. Sobre el trabajo final, los temas son libres. Ustedes pueden elegir, dependiendo su interés, puede ser del módulo 1, del módulo 2, del 3 o del 4. Y para eso también hay un taller, eso no lo mencionamos acá, pero hay un taller que está coordinado por la doctora Wendy Phillips y Roberto Soto. Ellos ahí les explican toda la metodología y qué deben contener estos trabajos. Entonces ellos de cierta manera los van acompañando con cada uno de sus temas, pero es abierto, ustedes lo pueden elegir. Y pues serían las preguntas que tenemos acá. Doctora Girón, ¿usted quiere agregar algo? Darles las gracias a todos los que han participado con nosotros en esta reunión.
El diplomado realmente es un plus que ustedes lo adquieran. Es un gran sacrificio para todos en esta época por el costo. Sin embargo, lo que ustedes van a ganar es muchísimo y es una excelente inversión, sobre todo para conocer Asia, que de alguna manera todavía sigue siendo un continente pues nada conocido. Conocemos mucho de China, de Japón, de India un poco, pero sobre todo es una región que está alcanzando, y lo vemos con la pandemia, con el COVID, cómo han superado muchísimo y cómo han realizado medidas extraordinarias para evitar que haya cada vez menos muertos. Entonces, realmente son países que son una gran enseñanza por su crecimiento, por cómo han ido mejorando su situación después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues bienvenidos. Además tienen excelentes ponentes, les va a encantar, van a aprender muchísimo. Y esto de la gastronomía, ya lo habíamos comentado. Vamos a ver qué podemos hacer por este tipo de inquietudes. Lamentablemente que pues ahorita no estamos de manera presencial, pero yo recuerdo que cuando iniciamos este diplomado, al final del diplomado se hizo una degustación de comida del continente y bueno, pues fue muy agradable. En esta ocasión creo que sería difícil hacer eso, nada más lo podríamos degustar a través de imágenes, pero bueno, algo podemos hacer y bienvenido y pues agradecemos mucho. Por mí sería todo. Gracias, doctora Girón. Hay algunas preguntas más sobre la bibliografía. Sí se las harán llegar. En nuestra página web, donde está el programa, les darán una contraseña para que ustedes la puedan consultar. Ahí mismo les especificarán cuáles son las primeras que tienen que leer para las sesiones de China, que son las que arrancan primero. Y con esta pregunta estaríamos cerrando esta sesión informativa. Los invitamos a que se inscriban. Todavía tenemos lugares. Por favor, visiten todos los requisitos en nuestra página web, que es tuea.unam.mx, o bien en nuestras redes sociales. Y pues agradecemos a todos los que nos están escuchando por Facebook y pues también a nuestros ponentes que están aquí en Zoom. Muchas gracias.